Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos a esta sección de Vive la Noticia con el tema que en el día de hoy estamos trabajando, que es la baja en la tasa de intereses. Ese análisis que hay que hacer de los indicadores económicos y todo lo que tiene que ver también con las noticias que el Banco de la República ha traído o ha informado al respecto. Por eso es muy importante este tema que tiene que ver con el bolsillo de los colombianos en ese sentido. Entonces, como ustedes bien saben, pues el miércoles pasado el Banco de la República fue el que reveló la nueva tasa de intervención con que los bancos, las cooperativas y las entidades financieras pues calculan las tasas de interés. Es la segunda vez ya consecutiva que el emisor anuncia que bajaría esta cifra. ¿A causa de qué? De la inflación. Entonces esto está articulado con el tema del índice de inflación que continuaría en esa tendencia a la baja durante los próximos meses. Entonces, tras las proyecciones del ente en ese sentido, pues las tasas de interés disminuyeron. ¿En cuánto? Es la pregunta. En el 0.25%, o sea, un cuarto de punto, como decimos ahí, y pues quedó fijada en el 12.75. 12.75, entonces ese es, digamos, en este momento el porcentaje de esta tasa de interés. Y es bueno de pronto hacer un análisis, cómo se ha comportado las tasas de intereses desde el 2020 para mirar la tendencia, cómo está esto. Entonces miramos aquí, por ejemplo, en enero del año 2020, la tasa de interés estaba en el 4.25%, en enero del 2020. Y hacia octubre de ese mismo año alcanzó pues el índice más bajo, 1.75. En octubre del 2020, 1.75. De ahí en adelante volvió a ascender, así que a diciembre, digamos, del 2000, o bueno, en septiembre del 2021 ya estaba en el 2%, subió. En enero del 2022 ya estaba en el 3% y se fue incrementando sensiblemente, de tal manera que, por ejemplo, en el primer semestre del 2022, 30 de junio del 2022, estaba ya en el 6% y así ha seguido ascendiendo. Al finalizar el año 2022, pues ya estábamos alrededor del 10%. Inicia el 2023 en un 11% aproximadamente. Y a mediados del año pasado, más o menos al mes de junio, estaba en el 13.25%, que se mantuvo durante todo el segundo semestre prácticamente del 2023 y finalizó el año 2023 en el 13%. Y de ahí, pues entonces ahorita pues ya vemos cómo entonces baja al 12.75 y pareciera que esa es la tendencia a bajar entonces en ese sentido las tasas de interés. Entonces estas cifras son importantes para mirar esta decisión que pues la tomaron allí en la junta directiva del Banco de la República, que es donde toman estas decisiones, donde pues son 7 personas las que toman esta decisión, de los cuales 5 estuvieron a favor de bajarlo y 2 en contra. Quienes se opusieron a bajar esta medida habrían hablado de una reducción de 0.5 porcentuales. Pero pues lógicamente la decisión en ese sentido pues tuvo que ver también con el tema, como ya lo decíamos, de la inflación, de los al cierre del año, pues el 9.28 fueron los puntos porcentuales y por eso pues básicamente se decidió esta tasa que se fijó en el 12.75. Entonces esto pues como ustedes se dan cuenta es un tema económico, un tema técnico que depende del Banco de la República y que hay muchos indicadores que en ese sentido pues, pero en sí esto pues afecta indudablemente o beneficia, dependiendo del caso,
a quienes adquieren un crédito, a los sectores financieros. Y pues aquí traemos el tema porque pues lógicamente tiene que ver con esta cooperativa. Por eso para el día de hoy pues traemos un invitado, no sé Paulita si ya ha llegado nuestro invitado del día de hoy, para que podamos hacer este análisis en ese sentido y podamos mirar qué es lo que ocurre, las implicaciones que esto tiene para el sector económico y para el bolsillo de quienes adquieren hoy un crédito. Es importante también aquí decir que cuando uno se adquiere un crédito es importante conocer esa tasa. Y una vez adquirido el crédito, esa tasa, independientemente de estas oscilaciones de alza o baja de la tasa de interés, pues ya queda ahí en lo que se pactó, ¿no? Por las implicaciones que esto traería. Entonces, esto es importante también que lo conozcan nuestros seguidores en las redes sociales, nuestros asociados a la cooperativa. Pues está también esta reducción de las tasas de interés. El presidente Petro lo había solicitado, también hay que decirlo, a la Junta Directiva del Banco de la República, en disminuir esas tasas de interés, pues básicamente a causa de la inflación que se registró en el mes de octubre del año pasado, que alcanzaba 0,25 puntos porcentuales. Entonces, este comportamiento, digamos, en esa situación, pues el presidente de la República pide al emisor reducir esas tasas, pues no tenía sentido mantener los índices tan altos establecidos durante el año pasado. Entonces creemos que de una manera u otra, pues digamos el presidente de la República hizo esta solicitud y pues se da en esos porcentajes. Entonces por eso el 31 de este mes de enero, que ya finalizó hace 3 días prácticamente, pues se conoce esa nueva tasa de intervención del Banco de la República. Pues es una cifra que básicamente, digámoslo así, que es la referencia de la cual, por ejemplo, Contraecún, pero también los bancos lo deben tener como referencia, las entidades financieras en general, para calcular sus tasas de interés. Entonces, así las cosas, pues hay que decirlo, el costo de endeudarse es importante analizarlo, mirar si es conveniente o no. Entonces, desde tomar un préstamo hasta sacar una tarjeta de crédito, porque esto repercute en los créditos y lógicamente las tarjetas de crédito, que es otra forma también de, digámoslo así, de endeudarse. Entonces, esto pues cambiaría con esta decisión del emisor. También es importante decir que, sí, Paulita, ya tenemos nuestro invitado, ¿no? Bueno, ya entonces parece que tenemos nuestro invitado en el día de hoy, pero antes de eso, pues recordemos, Paulita, la pregunta que tenemos ahí en las redes sociales y pues para presentar a uno de nuestros invitados que en el día de hoy nos va a hablar de este tema económico y que toca el bolsillo de los colombianos. Bueno, así es, Miguelito. Ya muchas de nuestros seguidores han venido participando de la pregunta que tenemos y es, ¿conoce usted los beneficios que tiene la baja de tasa de interés para su bolsillo? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos para saber esto y otros aspectos más? Pues para eso ya tenemos 2 invitados. Nuestros 2 invitados ya están en sala y pues qué mejor que conocer esto en manos o aquí en palabras de nuestros expertos. Vamos a darle la bienvenida. Bueno, aquí en este momento ya nos acompaña el profesor Beethoven Herrera. ¿Quién es el profesor Beethoven Herrera? Él es filósofo e historiador de la Universidad Javeriana, economista de la Universidad Nacional de Colombia con magíster en Economía y Política Internacional del Centro de Investigaciones y Docencia Económica de México y, por supuesto, también PhD en Economía Internacional en el Instituto de Estudios Políticos y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, de la cual fue presidente en el año 2019. Actualmente profesor universitario. Así que le vamos a dar la bienvenida y por supuesto también el agradecimiento al profesor Beethoven Herrera por haber aceptado nuestra invitación al Solidario. Profe Beethoven, tenga usted muy buenos días. Buen día, Paula. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Yo soy profesor de toda la vida, de medio siglo. Por eso toda actividad con profesores, profesoras, me compromete y gustoso acepto acompañarlos, no porque aporte mucho, como testimonio de apoyo a su experiencia, al esfuerzo de los docentes por un país mejor, una educación mejor, y a su esfuerzo de trabajar en la cooperativa por una mejor condición de vida de los maestros.
Bueno, muchísimas gracias, profe Beethoven. Aquí también ya le vamos a dar la bienvenida porque sabemos que el tiempo es oro aquí para nuestros invitados y le vamos a dar la bienvenida a nuestra otra invitada, la profesora Consuelo Ahumada, PhD en Ciencias Políticas con énfasis en América Latina, áreas de interés como economía política internacional, modelos de desarrollo, políticas públicas y sociales, conflicto político y social, problemas del desarrollo regional y nacional, conflicto y posconflicto, problemas relativos a la paz territorial y regional. Profesora investigadora adscrita actualmente al Centro de Investigaciones de Dinámica Social, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Profesora Consuelo Ahumada, tenga usted muy buenos días. Igualmente, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Paula. Un saludo para ustedes y también para mi colega y amigo Beethoven Herrera, a quien me encuentro con alguna frecuencia en estos eventos. Bueno, profe Consuelo. Aportar al análisis desde mi perspectiva, que es un poco más hacia la economía política y mirar los impactos de esto en este campo, ¿no? Así será, profe Consuelo. Bueno, Miguelito, empecemos aquí con nuestro profe Beethoven. Tenemos varias preguntas y pues sabemos que él nos puede acompañar unos minuticos. Entonces, sí me gustaría aprovecharlo también junto con la profe Consuelo, pero empecemos con el profe Beethoven y hacer estas preguntas también para que a nuestros seguidores les quede claro este tema. Bueno, gracias, Paulita. Bueno, entonces en aras de el respeto por el tiempo, como también sabemos que están muy comprometidos también con sus actividades, entonces vamos a iniciar con el profe Beethoven, a quien pues también conocemos desde FECODE, donde también hemos tenido algunos espacios donde él nos ha dado información muy importante en este tema económico en nuestro país. Entonces, profe Beethoven, quisiéramos preguntarle cómo califica esa política económica para poder controlar la inflación en Colombia. Déjeme comenzar saludándolo y mostrándoles un pantallazo. Este pantallazo de mi celular muestra un mensaje que me llegó de mi cuenta de DaviPlata la semana pasada, el día 30, o sea, el día martes, diciendo, mira esto, Consuelo, que me están cobrando 2.400 pesos de cobro por séptimo retiro. Está diciendo que me está cobrando porque retiré mi plata. Pero es que es mi plata, mi pensión, plata de mi pensión que coticé en Maestro 30 años. Yo tengo el derecho filosófico, ético, jurídico, de racionalidad económica de usar mi plata como a mí me convenga. El banco no puede restringirme, limitarme el retiro de mi plata. Y si lo hago, me multa con un cobro porque retiré mi plata. Yo de inmediato le escribí a la presidenta de DaviPlata, que es mi alumna además, al presidente de Asobancaria, que es mi alumno, a decirles, ¿esto qué sentido tiene? Y me respondieron, es que hay que remunerar la plataforma, o sea, pagar la plataforma, logística, internet. Y la paga el usuario cuando ellos tienen unas inmensas ganancias. Entonces, primer mensaje que hay que decir es, la forma en que está operando la banca con esta cosa, por ejemplo, está conduciendo a que la gente use de modo perverso los gota a gota. Un alumno mío murió en Santa Marta anteayer, me llamó la esposa, la mamá a decirme hoy, te dejo tantas deudas de gota a gota. Y el cobrador llega en una moto, una cartera en cintura, una cartulina y un arma de fuego a cobrarle al pobre comerciante del mercado tasas del 10% diarias. Eso no es todo. Ese cobro por séptimo retiro, cobrarme por séptimo retiro, hay que sumarle que si yo retiro en ventanilla del banco y no en el cajero, también me cobran. Pregunté al presidente de Asobancaria, ¿y por qué te cobran por sacar plata por el cajero si es mi plata? Y me respondió, para motivar a usar el cajero. Entonces yo llegué a la oficina la semana aquí en Santa Marta, estoy en Santa Marta, a retirar plata y me dijeron 14.000 de multa porque usted tiene su cuenta en Bogotá. Yo le respondí, en internet no hay ciudades. Es una aldea global planetaria. ¿Quién no ha enviado una selfie cuando está Consuelo Ahumada en La Habana o en Caracas en eventos? Me manda selfies de ella en La Habana. Y lo puede hacer sin pagar nada porque va a un parque donde hay wifi gratuito y lo envía gratuitamente. Y el banco me va a decir que enviar plata de Bogotá a Santa Marta vale 14.000 pesos si la red mundial está abierta. Eso para decir que esos cobros por retiro, ese cobro por
diferente de ciudad. Ese cobro por ventanilla son expresiones del abuso financiero de los bancos, que son graves, pero más graves que se estén pagando por la captación 4% anual antes de la pandemia y hoy 10.6%. Ayer consulté eso. Llegó muchísimo al 17 hace un año en enero, pero ya está en el 10. Pero usted pide un préstamo, no está abajo del 35. Ha llegado a 40 y tanto la usura. Entonces, eso atenta contra cualquier iniciativa de emprendimiento de la gente que hace pymes, del que hace inversión, del que paga deudas educativas, del que paga para salud. Es una transferencia abusiva de trabajo de la gente hacia los intermediarios financieros. Por esa razón, hoy en día se inventaron, a través de Nakamoto y el blockchain, que la gente interactúa uno a uno, se llama eso en teoría peer-to-peer, minero a minero, para hacer bitcoins, para hacer ethereum, que buscan evitar el paso por el banco. Eso tiene problemas, el lavado de activos, no vamos a discutirlo aquí hoy, o si quieren lo hablamos más adelante, pero está buscando saltarse los bancos. Sobre tu pregunta en torno a la inflación, hay que decir lo siguiente. Hay un trabajo que publicó Minhacienda, ya se lo comparto a Paula, no sé si lo tiene Consuelo Ahumada, hecho por Minhacienda, que se fundamenta en trabajos de la OCDE y del FMI. Consuelo, del FMI diciendo la actual inflación nació de las ganancias exorbitantes de las empresas, no del salario. No del salario. En ningún país de América, colegas profesores y profesoras, en ningún país de América la nómina pasa más del 15% del costo de la empresa. En ningún país de América llega a 20, puede ser 15, 17. Lo costoso es el carísimo crédito bancario, al extremo que el presidente de Asobancaria, Malagón, el ministro de Hacienda, Bonilla, nuestro colega Consuelo, y le escribieron al presidente de la ANDI, al Banco de República, diciendo, bajen las tasas. Porque la inflación, Miguel, salió de la invasión de Ucrania, que encareció el petróleo y el gas, y suspendió el envío de granos y de abonos. Colombia producía abonos en monómeros y lo vendió a Venezuela, señor Uribe, no sé por qué. Segundo, nació de la pandemia. La pandemia rompió la cadena logística de contenedores y demás, cierre de puertos, y nació, por supuesto, de que los gobiernos dieron ayudas para, en la pandemia, generar demanda en la gente y la producción estaba paralizada. Esos tres factores, ayudas en pandemia y producción paralizada, 2, guerra de Ucrania, y 3, la ruptura de cadenas logísticas, han producido esta inflación que no se va a corregir con tasa del Banco Central. Las han subido hasta el 13, teniendo desde el 4, y la inflación sigue en torno al 10, al 9, ha bajado muy poquito y muy lento. Se requiere otra estrategia y es mejorar la producción, subsidiar los alimentos si es necesario para que la inflación pueda bajar. Importantísimo entonces estos aportes que nos da nuestro invitado en el día de hoy, uno de nuestros invitados, maestro Beethoven. Queremos también preguntar frente a esta comparación cooperativas bancos. Nuestra cooperativa Contraecul, que este programa del Solidario pues es de nuestra cooperativa, como ustedes la conocen, y pues está integrada por maestros, maestras y empleados del sector público, y hoy pues se tiene alrededor de 35,000 maestros, pues personas asociadas, y compite en el mercado financiero contra los bancos y las tasas de intereses que ellos manejan. ¿Por qué se debe fortalecer el sector cooperativo en Colombia? Miguel, antes de eso, cuéntame, ¿a qué tasa remunera la cooperativa los aportes de sus socios cooperados y a cuánto les cobra un crédito de vivienda, por ejemplo, la cooperativa de ustedes? Bueno, no sé si ese dato lo tenemos ahí preciso, ahorita, pero ya lo damos para no entrar en imprecisiones frente a esa pregunta. Que me lo dé antes de avanzar, mientras lo buscan, Paula, le hago este comentario. El cooperativismo, que tiene más de 2 siglos, se inspiró en filósofos como Owen y Louis Blanc, Fourier, todos ellos. Yo fui cooperativista y fui miembro de Junta de Administración de Cooperativas, buscando que la gente, por solidaridad, una esfuerzos y enfrente los problemas económicos para no caer en la usura bancaria. Esa idea como tal es válida. Marx sostuvo que eso no cambia el mundo, eso lo lleva a sobrevivir, pero los cambios deben ser de otro nivel, porque, por ejemplo, si le han quitado la tierra a 5 millones expulsados de sus tierras, devuelvan en sus tierras para que puedan producir y así habrá menos inflación. Eso está pendiente. Eso, cuando fue candidato el presidente Petro, un grupo de economistas prestantísimos hizo una carta diciendo que el candidato se comprometa que no va a expropiar, y Petro fue a notaría y yo me comprometo a no expropiar.
Yo pensé que se referían a los 5 millones que perdieron sus tierras. No, de eso no hablan. Parece que eso no les importa. Porque si se cree que la propiedad privada es el centro del sistema capitalista, vamos a discutir su origen porque es tema de otra discusión. Si creemos que la propiedad privada es el centro del sistema, es la de todos. La del grande, el pequeño y el micro. El industrial y el agrario. Entonces, la gente fue expropiada de sus tierras y eso no se habla. Y no habrá reactivación, ni paz ni justicia hasta que no sea reparada la gente que fue expulsada de sus tierras, le han sido devueltos los bienes que les quitaron. Digo eso porque se puso de moda en Colombia unas cooperativas de trabajo asociado, convertidas en intermediario laboral para que se enviaran trabajadores a las empresas negándoles derechos laborales. La OCDE, la CEPAL, el Banco Mundial y la OIT sobre todo han dicho que eso no es razonable. Por ejemplo, el TLC Colombia-Canadá tuvo condición que no hubiera cooperativa de trabajo asociado. El TLC con Europa se demoró hasta el día que llegó Santos a, España, a París porque nos dijeron que las cooperativas no son cooperativas. Y la OIT ha dicho de todas las formas que no puede usarse el cooperativismo para hacer intermediación laboral. Y persisten y se mantienen. Hay que hacer una labor, Paula y Miguel, seria, disuasiva para defender el sentido filosófico de la solidaridad cooperativista para los cooperados que buscan unir esfuerzos para un funeral, para comprar vivienda, para matricular los hijos, no para servir de vehículo de explotación laboral. Yo le he preguntado a los empresarios con todas sus letras, muéstreme el acta de reunión de la Asamblea de la Cooperativa Asociada. No, si no hay acta. ¿Por qué? Porque no hay asamblea. ¿Por qué? Porque no es una cooperativa. Es un instrumento jurídico distorsionado para volverlo mecanismo de intermediación laboral. Contra eso, Paula y Miguel, maestros, hay que decirlo con todas sus letras. Hay que luchar y propender por el desmonte de cooperativas convertidas en un mecanismo de mediación laboral para lo cual no fueron inventadas las cooperativas. Ahora sí, las tasas. ¿Tenemos, Paula, las tasas? Sí, Paulita ya está en esa Sí, tarea. maestro Beethoven. Bueno, aquí las tasas en la cooperativa Cotraecum oscilan entre el 9 y 19%, pero esto pues depende al plazo en que se saque el crédito. En vivienda estamos manejando un promedio del 14%, también dependiendo del plazo. Esas son las tasas que... ¿Y se paga a los ahorradores? ¿El aporte tiene remuneración, Paula? ¿El aporte del cooperado recibe remuneración de intereses? Bueno, el aporte, como es de ahorro, es de aporte, Sí. pues no tiene una, digamos, como una remuneración, un gana de intereses, pero se hace una pequeña revalorización anualmente en el mes de marzo, dependiendo también del monto de los aportes que tengan los asociados a la fecha. Pero digamos que inicialmente, pues esas son las tasas que estamos manejando aquí en nuestra cooperativa, entre el 9 y 19%, pero ya lo decíamos, maestro Beethoven, eso es dependiendo del plazo al que se esté sacando en el crédito. Ya dije hace un momento que es abismal la diferencia entre la tasa de captación que el banco le paga al ahorrador. Hoy está en el 10.6, pero estuvo en el 4 antes de la pandemia. Contra la tasa que le cobra el banco por la colocación de un crédito que le presten al trabajador para compra comercial o para construcción y más para viajar. La cartera mala de los bancos, la cartera no cobrable, subió el año pasado 5 puntos. Eso es muchísimo. Entonces son millones de gente que no está pudiendo pagar. ¿Quién va a poder pagar en créditos al 30% de interés del crédito? Cuando está medio país gana un salario mínimo. Medio país gana un salario mínimo. Y 3/4 partes ganan 2 salarios mínimos. Pagar. No puede pagar. Entonces, ¿la banca qué hace? A los que sí pagan o pagamos, le graba intereses tan altos que compense los que no puede cobrar. Hay una discusión muy larga en economía y es si el Banco República sube la tasa, ¿cuánto tarda en transmitirse eso a la banca privada? Y si el Banco República baja la tasa, ¿cuánto tarda en transmitirse eso a la banca privada? Lo que está demostrado es que si el Banco Central sube tasa, la banca privada de inmediato la sube. Pero si el Banco Central baja tasas, antes de 6 meses no se ve la baja y nunca es igual a lo que el Banco República bajó. Vamos a dar un ejemplo. La tasa estuvo en 5% un tiempo y subió al 10%. Eso es el 100% de incremento. Y cuando baje, ya viene bajando del 13%, ya va cerca del 12.25%, habría que esperar que la banca privada la baje
en igual proporción. No, la baja unos punticos y muy tarde. Es un cuento, es una historia para niños, es decir, es que la transmisión se demora. Si usted con un clic en el teclado, del software del computador le puede indicar reliquide las deudas y mañana queda... No, es una actitud monopólica, oligopólica abusiva, de que la gente no puede defenderse, entonces le aplican las tasas. Y hoy estamos hablando de que el Banco de República va bajando 1/4 de punto, ha bajado 2/4 de punto, eso es medio punto entre diciembre y enero, que es muy poco, porque subió mucho y muy rápido, y está claro que la inflación no respondió de igual forma. Por esa razón, yo sé que con Consuelo en esto coincidimos, no solo con el hecho de que las tasas no son la solución para la inflación. El Banco de República no es quien produce el cereal ni quien produce el maíz para decir que el Banco de República con eso va a modificar el problema de oferta en la economía. 2, la excesiva tasa de interés ha causado una cartera de los bancos mala que no se está cobrando. Y 3, a los pocos que están pagando, están aplicando tasas absurdamente altas. Y la transmisión, Miguel, la transmisión de esa baja del Banco Central en la banca privada es lenta y no es proporcional, es insuficiente a lo que el Banco de República baja. Bueno, importante entonces estas aclaraciones que nos hace el maestro Beethoven y pues también conociendo de su tiempo y que tenemos también una invitada, pues queremos, digamos, ya cerrar esta partecita por el tiempo que nos han dedicado, con que nos dé una recomendación el maestro Beethoven para hacerle a las personas, a nuestros asociados, de acuerdo con esas nuevas tasas de interés. ¿Es apropiado hacer inversiones en este momento? ¿Será que siguen bajando las tasas? ¿Cómo hacer buen uso de las cesantías también en ese momento? Si nos pudiera resumir ahí esas recomendaciones para nuestros seguidores en las redes sociales. Yo, por cortesía, con mi colega y amiga Consuelo, que compartimos casi todas las cosas que hacemos, yo estoy aquí en un retiro escribiendo. Voy a quedarme un momento más escuchando a ella por aprecio a Consuelo y por respeto a ella, y cierro con esta despedida. Mire, colegas y amigos todos, yo estoy jubilado, creo que se me nota la avanzada edad. Y cuando era muy niño, en la escuela pública de mi pueblo, nos llevaban en octubre una alcancía. Bueno, parece que se nos fue la señal, pero bueno, ya esperemos que retomemos la señal, pero ya seguramente que con la alcancía y esa parte que alcanzó a decir el maestro Beethoven, pues creo que la recomendación tiene que ver con el ahorro, porque hoy es fundamental pues también tener en ese sentido y saber en qué endeudarse. Eso para los maestros y maestras, revisar esos desprendibles de pago y mirar si realmente es el momento de endeudarse, porque consideramos que también uno pues debe también en ese momento ser, digamos, objetivo y analizar de pronto si no se tengan las cifras, la parte técnica, pues que realmente cómo son los ingresos y hasta dónde se puede endeudar y si es conveniente o no. Y pues bueno, también a veces compramos cosas que realmente no están, digamos, al orden del día, no es lo prioritario, entonces eso también hay que saberlo manejar. Vamos a ver si recuperamos la señal aquí con nuestro invitado, el maestro Beethoven Herrera, que nos ha dado unos aportes muy importantes y nos ha dejado algo. Esta tasa de intereses, este manejo del Banco de la República, pues no ayuda, digamos, son pañitos de agua tibia que no ayudan en el tema de la inflación. Entonces el tema de la inflación, como el presidente de la República también lo ha manifestado, está en la producción de nuestro país, que es muy importante fortalecerla, y ahora que está también con el tema del sector agrario, creemos que producir nuestros alimentos, mirar y dejar tanta importación podría ayudar en ese tema económico. Pero bueno, parece que se nos fue ya la señal allá desde Santa Marta. Tal vez digo que estaba ahí nuestro invitado en el día de hoy, maestro Beethoven Herrera. Entonces, pues mientras tanto, si te parece, Paulita, vamos con nuestra invitada también, que en el día de hoy nos acompaña la maestra Consuelo. Bueno, aquí tenemos muchas inquietudes y también rápidamente valorando el tiempo que nos brinda la docente Consuelo. Profe Consuelo, ¿qué se proyecta para este año 2024 en el campo económico? Llamémoslo así o veámoslo desde el nivel internacional, pues teniendo en cuenta el papel de la economía norteamericana en el mercado chino y pues la situación económica en la Unión Europea, maestra Consuelo. Bueno, mira, Paula y Miguel, yo creo, ¿se me está oyendo? Vamos. Sí, señora, ya la estamos. Bueno, yo creo que hay que como mirar esto en un contexto muy preciso.
es esto, estamos en una crisis muy grave, no solamente de orden económico, sino también estamos en guerra, en la destrucción de la naturaleza, la perspectiva de una guerra generalizada, de una guerra mundial que se ve día tras día, la crisis económica que atraviesa Estados Unidos como país hegemónico frente al avance de China en el curso de las últimas 2 décadas. Todo eso cuenta en lo que estamos viviendo en este momento, y lo digo para centrarlo en el tema de la inflación y en el tema también de las tasas de interés. Si ustedes recuerdan, hace 3 años y largos, como respuesta a la crisis económica agudizada por la pandemia, de la pandemia misma, ¿recuerdan? Eso sí nuestros estudiantes lo recuerdan muy bien cuando uno les habla, el tema de que el mundo se paralizó, y como reactivación de la economía, las tasas de interés cayeron a niveles, inverosímiles, ¿no? Estaban bajísimas las tasas de interés. De hecho, hubo una crítica muy fuerte al gobierno de Duque, que contrajo un préstamo con tasas altísimas cuando las tasas de interés internacionales estaban muy bajas. Pero uno pregunta, bueno, ¿y por qué pasó eso? Pues porque es que cada vez que se quiere reactivar la economía, se hace imprescindible controlar las tasas de interés, bajar las tasas de interés. Eso nos lleva a un análisis de lo que quiere hacer el gobierno el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, él ha venido insistiendo desde el comienzo en el tema de la necesidad de bajar las tasas de interés. Hay que decir que desde el ministro Campos se insistía en eso. Las tasas altas de interés benefician fundamentalmente el ahorro. Esto es muy engañoso, porque uno dice el ahorro, sí, pues tenemos que ahorrar, sí, pero es el ahorro financiero, es el ahorro de las grandes entidades financieras, de los grandes bancos, ¿sí? Por encima del consumo. Cuando uno habla del consumo, pues se pone en posición de clase media, no vamos a comprar lo que no necesitamos y todo lo demás, y hay que ahorrar y todo lo demás. No, pongamos en el acceso a bienes y servicios de importantes sectores de la población que no tienen acceso a lo básico. Es decir, después de la caída de las tasas de interés durante la pandemia y viene la reactivación, ¿sí? En consecuencia de esa misma caída y lo que emprenden los gobiernos, en las políticas que emprenden los gobiernos para eso. Claro, la Unión Europea, en esa época estaba la señora Merkel, y pues préstamos y activación de la economía, de eso se trata. Estados Unidos, ¿cómo intentó contrarrestar esto? Subiendo las tasas de interés para atraer capitales frente a la competencia de China. O sea, eso es un juego que a veces pareciera que no tiene juego político. Claro que lo tiene, y eso es lo que más me interesa a mí destacar. Es decir, cuando suben o bajan las tasas de interés, pues claro que hay procesos técnicos, eso no se niega, ¿no? Cuando el Banco de la República en Colombia insiste en no bajar las tasas de interés y habla con esa seriedad de personas que conocen y dominan todo, resulta que están hablando por unos intereses. El Banco de la República lo puso la Constitución del 91 en su carácter contradictorio de dar derechos y participación y todos los reconocimientos de población y todo lo demás, y al mismo tiempo sentó las bases, el piso jurídico para el modelo neoliberal, y creó el Banco de la República como una entidad autónoma, autoridad monetaria, cambiaria, con amplísimos poderes en la economía del país. Entonces, el Banco de la República se convierte en esos 3 años en el garante de la ortodoxia neoliberal del país. Es el que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los préstamos, de la relación con el Fondo Monetario Internacional y todo eso. O sea, es importantísimo. Entonces, mantener las tasas de interés altas beneficia al gran capital financiero, no a los sectores productivos. No sé si sigo, porque quiero hablar de lo que está haciendo el gobierno de Petro en este sentido, o seguimos preguntando. No sé qué dice Paula.
Consuelo, ¿no? Muy valioso aquí lo que estamos, bueno, recibiendo esta retroalimentación y hay también aquí muchas preguntas por parte de nuestros seguidores. Y sí, profe Consuelo, quisiéramos saber aquí ahorita con esto que nos está contextualizando, con esta modificación en las tasas de interés, pues por parte del Banco de la República, profe Consuelo, quisiéramos saber cómo se proyecta la adquisición de créditos de vivienda y consumo por parte, pues, de los colombianos. ¿Será apropiado en este momento? Mira, el proyecto del cambio se basa en la reactivación productiva, ¿sí? La industria, el campo, él ha hablado del conocimiento, ¿sí? El conocimiento y el crédito. Tierra, saber y crédito. Eso lo viene hablando desde, bueno, hace mucho rato, que fue alcalde de Bogotá. Yo trabajé con él en la alcaldía de Bogotá y recuerdo el esfuerzo tan grande por la creación de un banco público, por la transformación de un banco. Ahora está tratando de hacerlo, o de hecho lo ha hecho con el Banco Agrario, ¿sí? Eso genera muchas contradicciones de los grandes bancos, porque él necesita para su proyecto los recursos baratos, crédito barato, crédito que sea asequible a los pobres. En Colombia, los pobres no tienen acceso al crédito. Es decir, los bancos, eso una cooperativa cumple una función muy importante con un sector importante, digámoslo, de clase media, ¿sí? Pero se necesita apoyo a sectores que no tienen, como los campesinos, ¿sí? Campesinos y campesinas, porque Petro también lo incluye de manera expresa. ¿Sí? Que no tienen nada, no tienen acceso al crédito porque no pueden responder. Digamos, tal como existe el sistema bancario y financiero en Colombia, cuando uno pide un préstamo tiene que mostrar que no lo necesita. Eso es así, ¿sí? Todo el respaldo que se le pide. Entonces, el préstamo es para los más ricos. Así de sencillo. Así funcionaba el Banco Agrario hasta el gobierno de Petro. Entonces, es una labor fundamental. Es decir, entre más impulsemos el abaratamiento del crédito, más acceso a bienes y servicios tienen los colombianos. Ha habido muchas quejas de Canacol y de otras entidades, que la vivienda se estancó, que esto y lo otro, pero bueno, ¿con qué tiene que ver eso? Es que no hacen el análisis completo, los gremios se quejan y junto con todos otros en distintos sectores, para no hablar de la Procuraduría, la Fiscalía, expresidentes y todo esto, insisten los gremios en que no se siguió la construcción de vivienda, pero es que eso no tiene que ver con la construcción de vivienda, eso tiene que ver con el acceso al crédito por parte de la población. Si la mayoría de la población accede con préstamos gota a gota, como decía Beethoven, pues muy poco se puede hacer. Y hay mucha gente dependiendo de ese tipo de préstamos. Entonces, fíjense la labor tan importante en la reactivación del sector productivo que juega el crédito, ¿sí? Y si me lo permites, bueno, uno puede mirar esto ya en términos de teorías económicas en como las dos corrientes principales que se enfrentan. La primera, la neoliberal, que insiste en que los señores del Banco de la República, en el caso de Colombia, manejan con absoluta imparcialidad el crédito, la política monetaria, crediticia del país, y son los responsables, y que el país se va a derrumbar si estos señores no hacen lo que hacen. O sea, es la ortodoxia neoliberal que convence, sobre todo a la juventud, ¿no? Que no vio un mundo anterior. Y del otro lado, una visión más tipo keynesiano, neo-keynesiano, digamos lo que eso es lo que está haciendo Petro en el fondo, que es la reactivación del sector productivo. Eso trae como consecuencia más consumo trae más empleo, y más empleo trae más impuestos. Esto tiene, claro, sus problemas que hay que resolver y todo esto, pero en el fondo esa es la contradicción que se da frente a las tasas de interés. Como decía Beto, bajarlas 25 céntimos, 0,25, pues no es mucho, pero por lo menos es un avance. Debían bajar muchísimo más para reactivar la economía. En eso, digamos, y eso beneficiaría también a los gremios. Él lo
lo que llama la atención, con excepción de los del sector financiero, a los gremios les facilita el consumo de alimentos, el consumo en el sector productivo. Pero como puede más la oposición contra el gobierno de Petro, pues en eso están. Pero entonces, fíjense, sí hay razones claras para mostrar que es muy importante el tema del manejo de las tasas de interés. Hablo del país. Ahora, en cada campo, ustedes, por supuesto, entienden que entre más bajos, ustedes, ¿dónde contraen los préstamos? También el sector financiero. Cuando el Banco de la República baja las tasas de interés, pues eso va directamente para el sector financiero, ¿sí? Hay una serie de normas muy estrictas, muy rígidas, que marcan lo que hace el Banco de la República, ¿sí? Hay muchas cosas que puede hacer el Banco de la República que ha planteado el gobierno de Petro y han planteado otros gobiernos alternativos, ¿sí? Como la emisión controlada, por supuesto, no irresponsable, emisión de dinero, ¿sí? Y pasárselo al sector productivo, pero no, nada de eso sirve porque la ortodoxia neoliberal manejada por estos señores con cara tiesa, ¿sí? Insiste en que ellos tienen la razón. Bueno, profe Consuelo, ya para ir finalizando, ir terminando también, porque sabemos de sus compromisos y pues nuevamente... Mis compromisos ya se fueron porque eran 15 minutos hace media hora, pero bueno. Bueno, mi profe, ya para ir terminando, pues nosotros aquí los colombianos, muchos están pendientes de los indicadores económicos, le hacen seguimiento a la relación del peso colombiano pues frente al dólar. ¿Cómo calificar el comportamiento del dólar en Colombia y las políticas del presidente Gustavo Petro para evitar una devaluación del peso? Mira, bueno, primero digamos esto, es que cualquier cambio implica crisis, eso es así. Alguien le decía a Petro que no fregara tanto, que se subiera y gobernara con los mismos. Bueno, pero es que si él quiere hacer un cambio, el cambio implica cambiar normas, cambiar estilos, cambiar una serie de cosas. Entonces, cuando llegó Petro, se generan todas unas expectativas. Cuando ganó, que el dólar va a llegar a 5.000. No, pues no llegó a 5.000. Está más o menos estable alrededor de los 4.000. Hace bastante rato, no sé cuánto, pero por lo menos unos 8 meses está estable, porque es que eso no responde a una lógica solamente nacional, ¿sí? Ni responde, aunque sí se ve afectado por todos los cuentos y toda esa campaña de la revista Semana y del Tiempo y de todos los demás para Caracol y todos los demás para desprestigiarlo y decir que improvisa y que hace todo lo demás. Entonces, tiene que estar más o menos estable. Bajar mucho perjudica a los exportadores, ¿sí? Los exportadores, entre más alto el dólar, más reciben. Pero también perjudica, subirlo, ¿sí? Que beneficiaría a los exportadores, perjudica la importación de insumos, que sigue siendo muy importante, ¿sí? De agroquímicos, y todo lo demás. Entonces, el gobierno tiene que tratar de mantener unas tasas relativamente estables. El que va a viajar para afuera, pues en dólar alto le sale más caro el viaje, eso es claro, pero como el mundo no depende de la gente que viaja, de los turistas, hay que mirar como un conjunto de elementos, entre ellos están estos, ¿sí? Hay que favorecer la exportación, por supuesto, no se pueden caer las exportaciones, pero también mirar los insumos que se importan y otros elementos. Entonces hay que mantenerlo en eso. En eso ha estado más o menos estable el precio del dólar. Bueno, profe Consuelo, aquí ya a manera de despedida necesitamos saber, yo sé que aquí nuestros seguidores están muy pendientes, esas recomendaciones, ¿qué podríamos decirle a nuestros seguidores, a nuestros asociados, a sus familias en materia económica? Bueno, en materia económica, la primera va más allá de nuestros afiliados. Hablo para todo el magisterio, porque yo sé que ustedes son del magisterio y cumplen un papel orientador muy importante. La primera es no dejarse engañar con tanta noticia falsa que se da en torno a la economía. El Fondo Monetario Internacional hace muy poco desde hace un rato viene apoyando, hace muy poco lo dijo, pero desde hace rato viene apoyando las reformas del gobierno. Uno dirá, bueno, pero ¿y el fondo nos apoya ahora? Bueno, el gobierno de Petro necesita el apoyo del fondo para tener una cierta estabilidad, ¿sí? La economía no es caótica.
Escuchemos a la gente que analiza, no al que repite cualquier cosa. Entonces, porque eso es muy importante. Si se da la impresión de que la economía es un caos, todo puede pasar. Ya el presidente Petro llamó al apoyo y a la movilización social, creo que es más que válido. No son falsas, digamos, falsas impresiones, lo están atacando por todo lado, no hagamos que la economía también lo sea. Vamos a tratar de apoyar al gobierno y generar las condiciones para que se empiecen a sentar las bases de esas reformas que son fundamentales para el magisterio, para los trabajadores y trabajadoras en general y para los que no tienen empleo de otra manera, de ninguna manera. Entonces, vamos a hacer esos cambios, hay que corregir cosas, muchas cosas hay que corregir, por supuesto, y el gobierno es cada vez más consciente de eso, hay que ejecutar, pero mirémoslo en ese. Si vamos a repetir cada rato que esta economía es un desastre, ¿sí? Pues tengamos argumentos, metámonos, hay mucha cosa que corregir, claramente, ¿sí? ¿De qué se trata? De que las personas hagan inversiones de largo plazo, adquieran vivienda, y eso requiere de una seguridad básica. El país no se está desplomando, tiene apoyo internacional muy fuerte, afortunadamente, ¿sí? Entonces no nos dejemos engañar, y como maestros maestros y maestras, no repitamos los cuentos que nos pueden sonar más fáciles, pero que causan mucho daño. Consuelo, de verdad, muchísimas gracias por este aporte y claro, la mejor manera es poder, como dicen, contextualizarnos, averiguar, indagar y pues asimismo para nosotros poder hacer un argumento y hablar y decir no solo lo que nos están informando allá los medios y con eso nos quedamos. De verdad, profe Consuelo, que mil gracias por este excelente aporte. No, ustedes y bueno, un saludo para todos y todas. Y a la orden. La próxima vez no me asusto tanto con las preguntas. Profe Consuelo, mil gracias y las puertas del solidario de la cooperativa están abiertas y cuando nos quiera acompañar, que deseamos también poder contar con su presencia en muchos de nuestros programas con estos temas de interés. Profe Consuelo, mil gracias de verdad, o sea, estamos aquí sin palabras porque nuestros seguidores también valoran esta intervención y por supuesto agradecen la presencia y que nos haya dedicado estos minuticos. Las puertas del solidario quedan abiertas, profe Consuelo. Esto tiene también su significado, ¿no? Me la pongo siempre. Cuéntenos, profe, quisiéramos saber ahí en estos minuticos. Bueno, es Palestina, la bandera de Palestina. Mientras hablamos, siguen matando a palestinos y palestinas en Gaza, 75% niños, niñas y mujeres. Así es, profe Consuelo, eso sí no se nos puede olvidar tampoco. Listo. Gracias, profe Consuelo.